Maestras y maestros, buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva versión de Docente al Día webinar. Como ustedes saben, este es un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio. El propósito es brindarles a ustedes un apoyo en su fortalecimiento docente, pero también en su desempeño docente. Por ello es que en esta ocasión estamos aquí para abordar un tema muy importante que, como siempre, todos los viernes lo hemos venido haciendo, pero ahora estamos haciendo una sección hoy día lunes 13 de diciembre porque sabemos que ustedes están necesitando esta orientación. Les saluda Benjamín Loaiza, soy especialista de la DIFOX y estaré a cargo de este evento. El propósito del día de hoy es brindarles a ustedes las orientaciones para que puedan hacer el trabajo de la evaluación de las competencias para el cierre del año escolar 2021. Bien, no se olviden, por favor, registrar su participación. Ustedes saben que conforme hagan un registro de participación van a poder acceder a un enlace en el cual van a poder luego descargar la encuesta, pero también el PPT que esta noche se va a utilizar. Esta diapositiva está a disposición de ustedes, maestros, y solamente tienen que ingresar a registrarse. Bueno, por ahora vamos a ir avanzando, presentando cómo estamos organizados para el día de hoy. El día de hoy tenemos, como ya estoy presentando, el tema evaluación de competencias y en el primer bloque estará a cargo de Antonio Olivera y Artemio Ríos, quien nos abordará las orientaciones para la evaluación de competencias de manera específica en el nivel de secundaria, para lo cual voy a pedir a Antonio y Artemio que nos den sus saludos iniciales. Adelante, Antonio, por favor. Gracias, Benjamín. Muy buenas tardes con todos los presentes. Saludos a todos los docentes de las diferentes regiones que nos acompañan hoy. Gracias, Benjamín, por la invitación y aquí dispuesto a compartir algunos aspectos vinculados a la evaluación de las competencias al final de este año lectivo 2021. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Benjamín. Saludos a todos los presentes y agradecer también por esta oportunidad que nos dan para poder compartir, ¿no? Bueno, en mi caso vengo como especialista de la Dirección de Servicios Educativos en el ámbito rural para compartir algunas recomendaciones en base a lo que se dio en campo. Gracias. Bien, gracias, Antonio y Artemio. Bien, en el segundo bloque vamos a tener las orientaciones específicas para la educación básica alternativa. Esto estará a cargo de Leslie Ojeda, a quien le pido por favor que nos dé sus palabras iniciales. Adelante, Leslie. Muchas gracias, Benjamín. Buenas noches con todas y todos los directivos, docentes, especialistas de las diferentes regiones del país. Mi nombre es Leslie Ojeda y soy especialista pedagógica de la EVA. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias. Bien, Leslie. Y ustedes ya saben que siempre nuestro webinar se ha caracterizado por tener un bloque de preguntas. Ese es el tercer bloque. Por ello es que desde ahora ya posiblemente ustedes tienen algunas interrogantes, lo pueden ir anotando, pero les voy a pedir que estemos bastante atentos a lo que los especialistas han preparado para ustedes el día de hoy. Por eso es que les vamos a pedir que hagan sus preguntas que van a ser respondidas en el tercer bloque por cada uno de nuestros especialistas. Bien, maestro, entonces vamos a dar inicio, ya sin dar más rodeos, y vamos a iniciar este webinar con algunas orientaciones que desde nosotros, la DIFOS, primero vamos a presentar, orientaciones generales, para que luego nuestros amigos especialistas, tanto Antonio como Artemio, terminen de precisar incluso con ejemplos y algunos casos específicos cómo vamos a trabajar esta parte de la evaluación de competencias en el cierre del año escolar. Bien, entonces, ¿me permites compartir? Sí. Aunque parezca reiterativo, pero siempre es bueno recordar que nosotros los profesores
tenemos vocación, pero además también siempre estamos motivados para poder lograr los aprendizajes que nuestros estudiantes requieren. Esas son las condiciones por las cuales estamos acá, cada uno en su espacio. Y además la educación, o la pedagogía, siempre nos ha dado la ruta de cómo nosotros debemos llevar adelante todo este proceso pedagógico. En este caso, nuestro currículo nacional señala de que la evaluación formativa, que es el enfoque que abrazamos nosotros en el Ministerio de Educación y en la educación peruana, es la que debe de alguna manera encaminar y darnos el marco para trabajar con los estudiantes. En realidad, la evaluación formativa ya hace varios años se viene haciendo énfasis, pero en realidad tiene sus inicios desde la pedagogía misma como ciencia. Lo que pasa es que un poco ganados por la parte administrativa, por algunas otras experiencias profesionales, se asumía la evaluación solamente como la posibilidad de medir o de calificar. Los maestros hoy tenemos que recuperar nuestro verdadero rol. Siempre la evaluación ha tenido como propósito lograr el aprendizaje. Por eso que haciendo énfasis en el currículo nacional, nosotros señalamos que la evaluación formativa tiene un propósito para el estudiante como para el docente. En el caso del estudiante, el propósito de la evaluación formativa es que nosotros podamos promover y generar un estudiante autónomo que sea capaz de asumir sus desafíos, pero además que desarrolle su autoestima, que aprenda a valorar sus logros, que aprenda a identificar las debilidades o dificultades que pueda tener en su proceso de aprendizaje. Y por el lado del docente, por el lado nuestro, necesitamos atender esa diversidad de necesidades, porque todos nuestros estudiantes son diferentes. Y la labor nuestra, o en todo caso la mayor habilidad que tenemos nosotros como maestros, es identificar cuál es ese detalle, esa particularidad en cada uno de nuestros estudiantes, para poder retroalimentarlos, es decir, hacerles reflexionar. La retroalimentación no es más que la habilidad de poder hacer preguntas y repreguntas con el propósito que el estudiante vaya detectando en dónde están sus logros, pero sobre todo las dificultades o aquellos nudos que no le están permitiendo lograr el aprendizaje que nos hemos propuesto. Por eso es que la esencia principal de la formación de la evaluación formativa, es la retroalimentación. Si no hay retroalimentación, no estamos haciendo evaluación formativa. Bien, este es un proceso que ya nosotros lo sabemos, que consiste en recopilar, analizar información, conocer cuáles son los avances y dificultades, y una vez que tenemos esa información de en qué se encuentra, en qué situación se encuentra el estudiante respecto del aprendizaje que nos hemos propuesto, recién sobre ese conocimiento podemos tomar decisiones para mejorar sus procesos. Bien, esto es en términos generales. Sin embargo, esto que lo hacemos desde que hemos ejercido la docencia en estos 2 últimos años, el año pasado y este sobre todo, ha adquirido una connotación diferente, porque no es la misma situación que hemos vivido durante los años anteriores. Hoy sabemos que la gran mayoría de nuestros estudiantes, por más esfuerzo que hemos hecho nosotros, porque ha habido un despliegue, un esfuerzo por cada uno de los maestros en lograr los aprendizajes, sin embargo, ha quedado demostrado que jamás el profesor va a poder ser reemplazado por una máquina. Ni siquiera por la mediación de esto. Al inicio se pensaba que era posible, sin embargo, los estudios recientes han demostrado que es muy complicado. Y por eso es que los profesores, haciendo un enorme esfuerzo, sin embargo, hoy nos encontramos con esta situación que necesitamos aminorar. Por lo que somos conscientes de que necesitamos no aumentar más las brechas, es decir, no excluir más estudiantes. La evaluación no es un proceso o un momento para que el profesor diga quién aprueba o quién desaprueba. No está para saber si pasa de año o no pasa de año. Ese no es el propósito de la evaluación. El propósito de la evaluación, estimados colegas, siempre ha sido que el maestro pueda saber cómo ayudar al estudiante para que éste logre el aprendizaje que se ha propuesto. Entonces, en ese marco y en el contexto actual que vivimos de la emergencia sanitaria,
necesitamos ayudar a nuestros estudiantes para que puedan seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Por lo que es necesario recordar algunas ideas que necesitamos siempre estar teniendo de lado cuando entramos al proceso de evaluación. Por eso decimos que la evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante. Siempre va a ser el estudiante. ¿Por qué? Porque nos preocupa sobre todo que el estudiante quiera el estudio, aprenda, pero con motivación, que esté satisfecho de los logros que él alcanza, que ame el conocimiento. Si el estudiante no está motivado, si ve que la tarea que se le encarga es justamente una exigencia más no una motivación, un espacio donde él pueda desarrollar sus capacidades, entonces necesitamos ahí reconsiderar nuestra propuesta. El estudiante tiene que ver que las actividades que nosotros le dejamos en realidad son atractivas, son desafiantes, pero sobre todo les motivan al estudiante a desarrollar. Entonces, todas las actividades que nosotros promovamos tienen que estar orientadas a la motivación y al desarrollo de las propias potencialidades del estudiante, pero entendiendo qué es lo que realmente le motiva a él. Los procesos de reflexión y retroalimentación son procesos claves para el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Lo decíamos hace un momento. Si no hay reflexión, es decir, si nosotros no somos capaces de poder hacer preguntas adecuadas para que el cerebro de nuestros estudiantes comience a activarse, pero además se motive por dar respuestas, entonces no vamos a lograr el desarrollo de las competencias, porque sabemos que las competencias no es más que otra cosa que el pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo, en este caso llamado competencias para el currículo nacional, necesita de que el cerebro funcione en su mayor espacio cognitivo, es decir, de alta demanda cognitiva. Por eso es que la reflexión o el saber preguntar a los estudiantes y sobre la respuesta de ellos seguir preguntando es una habilidad que necesitamos seguir desarrollando nosotros como maestros. La comunicación con el estudiante y su familia es un elemento clave, sobre todo en estas circunstancias. Sabemos que es difícil, es muy complicado, porque también los padres de familia tienen que trabajar, tienen muchas cosas que hacer en el entorno familiar. Sin embargo, es la persona más cercana a la que podemos acudir para que nos ayude a progresar a nuestros estudiantes. Entonces, es importante insistir, persistir, tratar de comunicarnos cada vez mejor con la familia para ayudar al desarrollo de los aprendizajes o al desarrollo de las competencias. Y por último, la determinación del nivel de logro de la competencia se realiza con base en las evidencias de aprendizaje. Esto es obviamente una cuestión no solamente técnica, no solamente justa, porque yo no puedo determinar en qué nivel se encuentra una persona si no tengo algo que me respalde, que respalde esa conclusión a la que llego, sino que además nos va a permitir realmente saber en qué necesita ese estudiante, nuestro estudiante, para que nosotros le podamos brindar las alternativas de resolver los problemas o las dificultades que tiene para los aprendizajes que nosotros hemos trazado que ellos deben alcanzar. Entonces, voy a terminar con estas ideas que en realidad son de alguna manera principios que nosotros los maestros debemos siempre tener en cuenta, porque es la única forma en que podemos lograr que nuestros estudiantes alcancen los aprendizajes que nos hemos propuesto. Bien, maestros, hasta aquí he llegado yo. Voy a dar pase a Antonio, quien va a iniciar con el bloque 1, orientaciones específicas sobre la evaluación de competencias en el nivel de educación secundaria. Adelante, Antonio. Muchas gracias, estimado Benjamín. Interesante los aspectos que has abordado, ¿no? Sobre la evaluación formativa, aspectos que están vinculados con la retroalimentación, la importancia de tomar decisiones y sobre todo tomar en cuenta esos aspectos en estos nuevos escenarios que tenemos producto de esta emergencia sanitaria, ¿no? Y bien, maestros de todo el país, ¿no? Estamos finalizando el año lectivo 2021
en un contexto de emergencia sanitaria. En este contexto, donde los escenarios de aprendizaje son distintos a los que generalmente nosotros estábamos acostumbrados a trabajar, los estudiantes se conectan a través de la virtualidad, ¿no? A través también de la web, a través de la radio, de la TV, y lógicamente entre esta situación encontramos nuevos escenarios en los cuales lógicamente tenemos que tomar decisiones, ¿no? Estamos a puertas de cerrar el año 2021. Próxima diapositiva, por favor, Benjamín. Y quizás para muchos de nosotros estamos con algunas dudas, con algunas inquietudes respecto a cómo cerrar este 2021, ¿no? Seguro que muchos de nosotros, como docentes, hemos tenido y hemos mantenido comunicación constante con nuestros estudiantes durante el año, ¿no? Y en algunos casos, de repente, con algunos de ellos, las relaciones o la retroalimentación, el acompañamiento que hemos realizado ha sido de manera esporádica. En otros casos, de repente, no hemos tenido la oportunidad de tener contacto con algunos estudiantes. Y, lógicamente, estamos cerca de terminar el año 2021, y entonces tenemos la necesidad de, cerca a finalizar este año, establecer el nivel de logro, el calificativo o las conclusiones descriptivas referidas al desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Y quizás algunas de las preguntas que nos planteamos, ¿no?, están relacionadas quizás a cuáles son los niveles de logro calificativos que debo ingresar hacia CIE, cómo debo de repente proceder con los estudiantes con los cuales no he podido tener contacto, o qué procesos debo tomar en cuenta para consolidar los aprendizajes de los estudiantes que han tenido problemas para el desarrollo de sus competencias, ¿no? Y seguro que hay otras preguntas más que se van desarrollando de acuerdo a las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Próxima diapositiva, por favor, Benjamín. Para dar respuesta a estas preguntas, creo que fundamentalmente en el desarrollo de todo el año hemos tenido que tener en cuenta algunos aspectos de los cuales ya Benjamín nos ha mencionado, ¿no? Como por ejemplo, promover, el evaluar de manera formativa, ¿no? Que el estudiante es el centro de la evaluación, lo cual permite lógicamente promover el desarrollo de una imagen positiva y de autoestima en el estudiante. Como Benjamín lo decía, la importancia de la comunicación en estos nuevos escenarios, familia, estudiante, padre de familia, maestro, y lógicamente la importancia de este proceso de retroalimentación y acompañamiento, que es fundamental en estos nuevos escenarios, ¿no? Pero ya llegado al final del año 2021, el docente ya debe estar preocupado por registrar en el sistema la información respecto al desarrollo de sus competencias que han desarrollado sus estudiantes, ¿no? Y lógicamente consignar el nivel de logro, el calificativo o la conclusión descriptiva. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, si bien es cierto, podemos tener evidencias, y a través de esas evidencias que los estudiantes han desarrollado a través de sus experiencias de aprendizaje, nosotros como maestros ya podemos, lógicamente, tener una decisión respecto al calificativo o respecto al nivel de logro, o realizar algunas conclusiones descriptivas. Sin embargo, pueden ocurrir situaciones como la siguiente, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer si, por ejemplo, en nuestra práctica pedagógica no hemos logrado realizar acciones para el desarrollo de algunas competencias, ¿no? O no tenemos evidencias para determinar el nivel de logro calificativo, ¿no? El CIEGIE, lógicamente, va a tener una especie de espacios en donde el docente va a poder colocar información respecto a que no se logró realizar acciones para su desarrollo, o no se encuentra evidencias suficientes para determinar el logro, o otras situaciones que de repente el docente cree necesario plantearlo, ¿no? Por otro lado, quizás también pudiéramos en algún momento tener alguna situación y nos preguntamos quizás qué deberíamos hacer si contamos con información
sobre situaciones particulares, ¿no? Por tanto, problemas emocionales, familiares, problemas de comunicación entre los estudiantes, ¿no? En ese caso, cuando el docente cuente con información adicional sobre el estudiante en relación al desarrollo de las competencias o situaciones vividas que pueden afectar su proceso de aprendizaje, de repente con énfasis, de repente en alguna necesidad de apoyo o algún problema que se haya identificado, como puede ser conectividad, falta de comunicación, situaciones de contexto propio de los estudiantes, esta información es necesaria y fundamental que el docente lo registre en la medida que esta información será necesaria y fundamental para, lógicamente, generar información que sirva al estudiante, al docente, para el próximo año, ¿no? Esta información pertinente debería registrarse también en el CIEGI. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué niveles de logro o calificativos tenemos que registrar? Bien, habiendo tomado decisiones respecto al desarrollo de las competencias que los estudiantes han desarrollado en el 2021, si en el año 2021 tienes a cargo estudiantes de primer y tercer grado de secundaria, solo se podrá registrar en el sistema los niveles de logros correspondientes a B, como saben ustedes, el logro esperado, en proceso, B, A en proceso, y AD como logro destacado. Eso para estudiantes que estén cursando primer y tercer grado de secundaria. Si en el proceso de evaluación de los aprendizajes se evidencia que los estudiantes muestran un progreso mínimo en el desarrollo de una o más competencias, o evidencian algunas dificultades en el desarrollo de algunas de las actividades que se han propuesto, y que por lo tanto el docente ha tomado la decisión que es necesario de un mayor tiempo para que el estudiante pueda lograr los aprendizajes, entonces el espacio quedará en blanco, ¿no? Y este espacio será completado cuando los estudiantes logren alcanzar el calificativo requerido, es decir, B, A o AD. Si en el 2021 has tenido a cargo estudiantes que están cursando el cuarto grado de secundaria, los calificativos de las competencias desarrolladas por los estudiantes se registran en el CIEGI utilizando la escala vigesimal, es decir, de 11 a 20, y no se podrá registrar calificativos menores que 11. Si tienes estudiantes que no alcanzaron el calificativo de 11 y que por lo tanto, producto del análisis de estas evidencias, se ha decidido que estos estudiantes necesitan un mayor tiempo de acompañamiento, de retroalimentación, ¿no? En una o más de las competencias desarrolladas, entonces el casillero también queda en blanco y será completado cuando el estudiante, lógicamente, alcance los calificativos requeridos, ¿no? Para el desarrollo de sus competencias. Si tenemos estudiantes de quinto año de secundaria, sus calificativos de las competencias desarrolladas en el 2021 también se registran en el CIEGI utilizando también la escala vigesimal. Si alguno de tus estudiantes no ha logrado alcanzar 11 en uno o más de las competencias, entonces este casillero quedará en blanco y será completado cuando el estudiante también logre alcanzar, ¿no? La calificación requerida, es decir, cuando alcance 11 a 20 para las competencias. Próxima diapositiva, estimado Benjamín. A ver, en muchos casos hemos perdido algunos contactos con los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos frente a casos en los cuales los estudiantes no se han contactado con el docente y por lo tanto no se encuentra con evidencias para evidenciar el desarrollo de sus competencias, los casilleros de los calificativos
de las competencias también quedarán en blanco. En el acto oficial, estos espacios se complementarán cuando los estudiantes logren alcanzar los calificativos requeridos mencionados en la diapositiva anterior. El estudiante que no haya contactado con sus docentes o con la institución educativa y que de alguna u otra manera han desarrollado experiencias de aprendizajes por su cuenta, que puede ser a través de la TV o de la radio, o han realizado estudios independientes, podrán presentar al inicio del año escolar, o sea, en marzo del 2022, su carpeta de trabajo o portafolio con lo trabajado durante el año anterior, según corresponda. Esta carpeta o portafolio se entregará al docente, quien lo recibe como evidencia del trabajo realizado. De alcanzar los calificativos requeridos, lógicamente se registra en el sistema y de no ser así, se desarrolla acciones para el proceso de consolidación de los aprendizajes. Próxima diapositiva, Benjamín. Bueno, ¿cuáles son las situaciones finales en las que estarían los estudiantes, ¿no? Cuando determinamos la situación final de nuestros estudiantes respecto al desarrollo de las competencias, se producen dos situaciones, ¿no? La de promoción guiada y la de promovido de grado. Recordemos que la promoción guiada implica que el estudiante es matriculado en el grado siguiente y tendrá un mayor tiempo y oportunidades para consolidar sus aprendizajes. La condición de promovido de grado se produce cuando al cerrar el año escolar o periodo lectivo, el estudiante lógicamente ha logrado los niveles de desarrollos esperados en las competencias para el grado que corresponde. Lógicamente, como mínimo, las competencias que han sido seleccionadas en la norma, ¿no? Y otras competencias que la institución educativa considere. Para que los estudiantes que estén en primer a cuarto grado de secundaria de EBR al final del año escolar, se podrá consignar con una situación final de promovido, PRO o promoción guiada, PG. Para aquellos estudiantes que estén cursando el quinto año de secundaria, al final del año se consigna la situación promovida de grado, PRO, si alcanzó 11 y 20 en el desarrollo de sus competencias. En caso un estudiante no haya logrado completar esos calificativos requeridos para el cierre del periodo lectivo, en diciembre, estos espacios quedarán en blanco en el acto oficial hasta que alcance el calificativo requerido, ¿no? Es decir, mayor de 11. Muchas gracias. Invito a nuestro amigo Artemio, que también va a ampliar lo mencionado por mi persona. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias, Benjamín, por la oportunidad. Muy bien, entonces, en este caso vamos a mencionar un ejemplo inspirado luego de una conversación que tuve con algunos profesores. Comencé con un profesor del ámbito rural y luego también hice algunas consultas con mis compañeros, colegas, ¿no? de la ciudad de Lima. Es necesario, creo yo, un poco escuchar al docente y en función de eso, algunas interrogantes que he tenido, he tratado de plasmarlo a continuación lo que vamos a mostrarle, ¿no? Muy bien. Observamos el caso, o leemos el caso en este momento. Dice así, ¿no? Andrés es un estudiante del área de matemáticas, Andrés es un docente del área de matemáticas y se encuentra redactando la conclusión descriptiva de los aprendizajes de Camila, ¿no? Estudiante de primer grado. En la competencia resuelve problemas de cantidad. Camila, y bueno, aquí leemos la conclusión descriptiva que nos ha brindado el colega. Camila resuelve problemas en la que establece relaciones entre cantidades para traducirlas a operaciones y propiedades que involucra a los números naturales y enteros, haciendo uso de representaciones gráficas y empleando un lenguaje numérico. Además, emplea estrategias de cálculo y otros procedimientos para realizar operaciones con números naturales y enteros. Sin embargo,
presenta dificultades en identificar y establecer relaciones entre datos de un problema para transformarlo a expresiones numéricas que incluyen números y operaciones con expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales. Ya. Bueno, me quedé en la redacción. Representar de diversas formas y lenguaje numérico la comprensión y equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales. Además, no logra estimar, calcular con números racionales y no se logró evidenciar sus afirmaciones sobre la comprensión de los números naturales, enteros y racionales, así como sus operaciones, ¿no? Compare el resultado obtenido de su aprendizaje con el estándar del ciclo 6 para saber cuán lejos o cerca está de alcanzarla. Y se pregunta, ¿qué nivel de logro obtuvo Camila? ¿Será promovida o pasa a la promoción guiada? ¿Qué recursos y actividades plantearé para el proceso de recuperación de los aprendizajes? Muy bien, este es un caso, como les comento, colegas, luego de una conversación que tuve con un maestro, ¿no? Entonces ahí tenemos una pregunta también que supongo que más de uno de ustedes se le ha, digamos, venido en este momento, ¿no? Es, ¿qué habrá usado Andrés para elaborar estas conclusiones? Puede ser una interrogante, ¿no? Muy bien, y vamos a empezar a abordarlo en las siguientes diapositivas. Comencemos con la primera pregunta, digamos, que nos ayuda a reflexionar, ¿no? ¿Qué evalúa Andrés? Ya anteriormente lo han mencionado y creo que más de una vez hemos conversado al respecto, pero sin embargo es necesario tomarlo como punto de partida, ¿no? Según nuestro currículo nacional, desde un enfoque formativo se evalúan las competencias, ¿no? Es decir, los niveles cada vez más complejos del uso pertinente y combinado de las capacidades, entendiendo las capacidades como recurso de la competencia, es decir, que contienen los conocimientos, las habilidades y las actitudes, tomando como referente los estándares de aprendizaje, aquellos descriptores holísticos, ¿no? Que me permiten evidenciar el desarrollo de la competencia, ¿no? Porque describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera que logren los estudiantes al finalizar un ciclo de la educación básica, ¿no? En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para comunicar no solo si se han alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o cerca está el estudiante de alcanzarlo, ¿no? Muy bien, acá entonces podemos ya notar que para describir cómo está desarrollando la competencia del estudiante, hacemos uso de los descriptores y en este caso de los estándares de aprendizaje con mirada a ciclo, pero también sin embargo, y ya lo sabemos todos, hacemos, digamos, uso de el grado, es decir, del desempeño, ¿no? Porque hablando del caso, Camila es una estudiante de primer grado, en este caso tenemos que también usar los desempeños, además del estándar, para poder ir viendo este avance de la competencia, ¿no? Y también mencionamos que en estos descriptores, ¿no? Hacemos que se vean visibles cómo se movilizan todas las capacidades de la competencia. Muy bien, tomando en cuenta este referente, vamos a empezar a desarrollar también algunos ejemplos, ¿no? En relación al caso. Observamos entonces en la parte izquierda la conclusión descriptiva en el caso de Camila de primer grado y en la parte derecha está el estándar que corresponde, ¿no? El ciclo 6. Y empezamos a responder, perdón, la primera interrogante del caso, ¿no? Es qué nivel de logro tuvo Camila en resolver el problema de cantidad, que es la competencia que el docente Andrés está, digamos, redactando en la conclusión. Y ahí podemos observar en la parte superior de la conclusión descriptiva, ¿no? Lo que logró. Y luego en la parte inferior se puede observar en el sin embargo aún lo que le está faltando por lograr, ¿no? Y si comparamos con el estándar, lo que logró y lo que le falta por lograr,
en términos de procesos de la competencia, podemos notar que hay algunos aspectos que ha logrado del estándar y otros todavía aún no. Y ahí hay que tomar una decisión, ¿no? ¿Será promovida o va a requerir promoción guiada, ¿no? Si lo vemos de manera más minuciosa, para tomar las decisiones, no solamente es ver en términos de cantidad, sino también ver en términos de significatividad, en términos de, digamos, de aprendizajes básicos que se requieren, ¿no? Como vemos en el estándar, se requiere también conocer los números racionales y en el caso de primer grado ha tenido que comprender las expresiones decimales, fraccionarias y si le falta eso, como se observa, va a necesitar todavía continuar con el afianzamiento de todo lo que está aprendiendo, ¿no? Porque necesita consolidar sus aprendizajes. Entonces, en ese sentido, vemos que todavía hay muchos, digamos, aspectos por seguir abordando el estudiante y desarrollar, y hay que ayudarle, ¿no? Con actividades y tareas a poder seguir trabajando este aspecto, ¿no? Vemos a continuación qué es lo que el docente está pensando, digamos, registrar, ¿no? Respecto a la pregunta, ¿qué nivel de logro tuvo Camila en esta competencia? Observando los niveles de logro que están en el currículo nacional, podemos notar también, y en base al análisis que hemos observado entre la comparación de la, digamos, de la conclusión descriptiva y el estándar, vemos que todavía Camila muestra un progreso mínimo, ¿no? En una competencia. Por lo tanto, está en inicio. Y al estar en inicio, digamos, está en el nivel de logro C. Entonces, el calificativo C, ahí hay que tomar, digamos, como referente, y Camila se ubicaría en este nivel de logro de inicio, ¿no? Es por ello que viene ya la siguiente pregunta. ¿Será promovida o pasa a la promoción guiada? ¿Cuál será la situación final de Camila? Entonces ahí hay que preguntarnos, ¿no? Y volvemos a la misma reflexión, ¿no? ¿Camila ha logrado el nivel esperado de la competencia o todavía requiere más tiempo para consolidar el desarrollo de la competencia? Como ya vimos en la anterior, digamos, ocasión, en la anterior lámina también, hemos podido ver que Camila requiere estar en la promoción guiada, ¿no? ¿Seguimos? Continuando con la pregunta, y ahora sobre el registro de los niveles de logro o calificativos en el CIAGIE. Bueno, en el tiempo para registrar sabemos que tenemos ahí los cortes de julio y diciembre, ¿no? En el caso de julio sabemos que Camila se encuentra sin calificación, pero ahora en diciembre, digamos, hay que tomar una decisión, ¿no? Ahora, observando en el cuadro derecho, podemos ver que para ser promovido necesitábamos los calificativos que según el grado, ¿no? De primero a tercero, de A y AD, cuarto del 11 al 20 y quinto grado del 11 al 20, como ya nos había comentado también Antonio, ¿no? Y en la promoción guiada no se coloca el C o menos de 11, simplemente se deja en blanco esperando que logre en algún momento alcanzar, ¿no? El calificativo requerido. En el caso, también aquí cabe mencionar que la situación promovida en este 2021 es del 11 al 20, en caso de cuarto grado, pero en el 2022 ya va a ser por A, B y AD, ¿no? Y en caso de quinto grado sabemos también que el numeral va a continuar en el 2021 y el 2022, y en el caso del 2023 ya estaríamos ya por digamos, por el calificativo literal, ¿no? Hablando de promoción guiada, corresponden de primero a cuarto, y en caso del quinto todavía se deja en blanco hasta esperar el calificativo requerido. En el caso específico de Camila, como vemos en el grado de color azul, es de primer grado.
Por lo tanto, ella al estar en un nivel de logro en inicio, va a tener su calificativo en blanco, ¿no? Y va a requerir, digamos, que tenga una actividad para estas vacaciones, ¿no? Continuamos, por favor. Hay una tercera pregunta que también está el caso y que me la han hecho presente, ¿no? ¿Qué recursos y materiales plantearé para el proceso de recuperación de los aprendizajes? En el periodo de recuperación vamos a tener que dar, digamos, carpetas pedagógicas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En este caso de Camila, necesita recuperar, digamos, los aprendizajes en relación a la competencia de resolver problemas de cantidad. Y tomando en cuenta que es un estudiante del ámbito rural, muchos de ellos cuentan con materiales y que el docente puede también hacer uso para dar actividades, ¿no? Y materiales para esta recuperación. Por ejemplo, ¿no? En la parte izquierda vemos actividades que proporciona el Minedu, ¿no? Que son algunas carpetas que vienen por experiencia de aprendizaje. Podemos revisar y verificar qué actividades podríamos dar a nuestros estudiantes, ¿no? También tenemos fichas de autoaprendizaje, donde hay actividades de matemática, al igual que resolvamos problemas. También hay cuadros de liberación para el ciclo 6 y otros materiales que el docente también puede elaborar. Entonces tenemos esta mirada amplia de ver de qué manera puedo dar actividades o tareas pertinentes al estudiante, ¿no? Haciendo revisión, seguimos por favor. Para este caso en particular de Camila, que ha necesitado, digamos, afianzar los aprendizajes en relación a la competencia cantidad, he revisado las experiencias de aprendizaje y en la experiencia 4 hace referencia a la competencia relacionada a cantidad. Sin embargo, viendo los recursos en términos, digamos, que están redactados en los criterios de evaluación, vemos que hace referencia al recurso en relación en números enteros y no a lo que estaba necesitando Camila, que va más por el aspecto de expresiones decimales, conceptuales, ¿no? Y fraccionarias. Eso implica de que esta actividad no es pertinente para las necesidades de aprendizaje de Camila. Por lo tanto, no guarda relación con lo que necesita Camila para poder reforzar, ¿no? Y es aquí que se hace una aclaración. Tenemos que pensar en la competencia que Camila o nuestro estudiante necesita afianzar. No pensar en área, porque también fue una consulta que me hizo los colegas, ¿no? ¿Vamos a pensar como área o como competencia? Y lo que estamos observando es que Camila necesita, digamos, afianzar sus aprendizajes en relación a la competencia de resolver problemas en cantidad. Siguiendo con el análisis más adelante, podemos observar también que en las fichas de autoaprendizaje que cuentan los estudiantes y los docentes del ámbito rural, tienen ahí 4 actividades que le pueden ayudar. Revisando he encontrado 4 que sí guardan relación con la necesidad de aprendizaje de Camila en relación a la conclusión descriptiva que me dio el maestro, ¿no? Siguiendo, también el maestro que revisa puede darse cuenta, continuamos por favor, podemos darnos cuenta que en Resolvamos Problemas hay 2 actividades que también se pueden usar. Eso hay que evaluar cuál ya hizo y cuál todavía no está haciendo, ¿no? Hay una en relación a expresiones fraccionarias y la otra en relación a expresiones porcentuales. También puede el maestro usarlo. Y en caso de Resolvamos, no solamente es una ficha, sino es una ficha que está compuesta por secciones. Aplicamos nuestros aprendizajes, comprobamos nuestros aprendizajes, y ahí hay secciones A, situaciones A, B y C, evaluamos nuestros aprendizajes, es decir, hay muchas actividades que podremos elegir también de manera pertinente para Camila en este caso, ¿no? Y más adelante, si seguimos revisando, en el cuaderno de nivelación también hay toda una unidad. Hay una unidad que es la unidad 8 que también guarda relación con la necesidad de aprendizaje de Camila, es decir, que también se puede usar, ¿no? Esto en relación a los materiales impresos. Sin embargo, continuamos por favor. En caso del ámbito rural, muchos, no digo todos, pero muchos de los estudiantes cuentan con la tableta. Y en la tableta también tenemos aplicativos no solamente online, también offline. Entonces podemos usarla.
Por ejemplo, he citado dos. En that quiz, observan en la parte derecha, hay también, digamos, actividades que puede usar para afianzar algunos recursos de la competencia. Y en el caso del aplicativo Physics and Simulation, Chemistry and Physics Simulation, que es el aplicativo, también tenemos actividades para la comprensión de estas expresiones, digamos, a nivel fraccionario, decimal y porcentual. También tenemos ahí para abordarlo. Entonces, todos estos recursos que les acabo de mostrar simplemente son actividades y tareas que el docente puede organizarlas para dejar al estudiante y pueda reforzar más, ¿no?, sus aprendizajes. Muy bien, y ya como para cerrar, también hay que recordar que se pueden hacer evaluaciones de recuperación como una opción para evidenciar digamos, el desarrollo de las competencias, ¿no? Y en este caso, para Camila, que resuelve el problema de cantidad, puede el docente elegir en esta evaluación de recuperación una situación retadora, dos, lo que él considere conveniente, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Para este caso de Camila se le puede dar una situación referida a saber el gasto que implicaría ambientar su aula y cómo podrían solventarla. Podría ser una situación en relación a saber cómo se distribuye el ingreso familiar y en relación a los gastos requeridos. No puede ser también una situación referida a saber si hay ganancia o no por la crianza y venta de animales menores. Es decir, que tiene el docente la opción y también para, ¿no? En el caso, digamos, de que se logren los calificativos requeridos, ya se puede registrar en SACIE, digamos, el nivel de logro que ha resultado, ¿no? Este periodo, los estudiantes también podrán subsanar áreas y talleres pendientes para aprobar el 2019. Y en el caso de quinto grado de secundaria, que no alcancen, que a marzo no alcancen el calificativo mínimo de 11, en una o más competencias de las desarrolladas, pueden también solicitar una evaluación de subsanación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Antonio. Gracias, Artemio, especialista de la DES y de la DICER, que nos han ilustrado con estos ejemplos. Bien, antes de dar inicio al segundo bloque, estimados colegas, no quiero dejar pasar la ocasión de saludar a los maestros que nos vienen siguiendo, en realidad casi todas las semanas. Nuestros saludos desde la DIFOS, desde el Ministerio de Educación, a los profesores de Huancavelica, de Ferreñafe, La Joya, Chanchamayo, San Pedro de Llop, Bagua Grande, La Libertad, Cusco, en Lima también, Villa El Salvador, Comas, Pisco, Virú, Santa, Apurímac, Ica, Huánuco, Guaytará, Amazonas, Bagua Grande, Arequipa. También están los maestros de Chota, Payasca, Huancayo, Selendín, La Mar, Quillabamba, Sechura, Chimbote, Huancavelica, Cusco, también San Juan de Miraflores, Callao, Pucallpa, Huaral. Nuestros saludos, maestros, y felicitaciones por estar siempre pendientes de estos webinars que siempre van para ustedes para ayudar y contribuir con su fortalecimiento y desempeño docente. Bien, vamos a entrar a un segundo bloque. No sin antes recordarles, no se olviden, por favor, registrar su participación para poder acceder al link de la encuesta y al finalizar también a las diapositivas que esta noche estamos compartiendo. Bien, vamos a dar el uso de la palabra a Leslie Ojeda, de Educación Básica Alternativa, quien nos va a también dar algunos ejemplos al respecto. Adelante, Leslie. Gracias, Benjamín. Nuevamente, buenas noches con todas y todos. Es un gusto estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes este tema tan importante sobre las orientaciones para la evaluación para el cierre de este año escolar.
Yo sé que en este cierre de año uno siempre se pregunta cómo cerrar el periodo promocional o cómo evaluar las competencias al terminar este periodo. Sé que son preguntas que ustedes se han hecho y por ello es el propósito de este bloque. Vamos a ver algunas orientaciones con las cuales podamos responder a esas preguntas. Y para ello voy a iniciar mi presentación con un caso. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, la de... Ahí está, gracias. Sí. Este caso señala lo siguiente. Elena es docente de UNCEBA y tiene a su cargo estudiantes de tercer grado del ciclo avanzado. Como parte del proceso de evaluación, ella necesita determinar el nivel de logro del desarrollo de las competencias de sus estudiantes para el cierre del periodo promocional. Sin embargo, se pregunta, ¿qué información debe tener en cuenta para realizar este proceso evaluativo? Ya que cada estudiante ha desarrollado un proceso de aprendizaje diferente que dependió de su contexto, de sus características y necesidades educativas. Imaginemos, si fuéramos esta docente, la docente Elena, ¿qué deberíamos tener en cuenta para evaluar las competencias al terminar el periodo promocional? ¿Será acaso la cantidad de asistencias? ¿La cantidad de evidencias? Estoy segura que ustedes tienen una respuesta. Y para corroborar lo que ustedes saben, voy a señalar una. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Para responder a la pregunta que se hacía la profesora Elena con respecto a qué se debe tener en cuenta para evaluar las competencias, es importante considerar que esta respuesta va a implicar una serie de acciones en conjunto. Un primer punto para evaluar las competencias es que es necesario haber analizado e interpretado las evidencias necesarias de nuestros estudiantes. No estoy diciendo que hay que evaluar todas las evidencias, sino aquellas que mejor representen el nivel de logro de las competencias. La información que se obtenga de esos procesos de análisis y de interpretación nos permitirá elaborar las conclusiones descriptivas, las cuales nos van a dar luces de la situación actual de nuestros alumnos. Además de retratar de forma clara y precisa, estas conclusiones se corresponderán también con el estándar esperado. Un segundo punto que parte también con lo trabajado en el primero y que se refiere también a la de las conclusiones, será que nos permitirá a nosotros determinar el nivel de logro, porque ya habiendo analizado esas evidencias podemos saber, ya, en qué nivel realmente están nuestros estudiantes. Y con ello ya podemos dar justamente al tercer punto, que ya podríamos saber qué información sería posible registrar en el CIAGIA. Y no solo me refiero al nivel de logro, sino también a estas conclusiones descriptivas que retratarían mejor y darían mayor detalle de la situación actual de nuestros estudiantes. En realidad, estas tres acciones en conjunto se corresponden para el cierre de este año. Probablemente aquí una pregunta que surge entre ustedes sea sobre si es necesario realizar las conclusiones descriptivas. En realidad sí lo son, porque, como dije, retratan la situación actual a la que han llegado los estudiantes. De esta manera, no solo nosotros, sino incluso aquellos docentes que reciban en el siguiente periodo lectivo a nuestros estudiantes podrán tomar las mejores decisiones pedagógicas. Y a su vez también nuestros estudiantes podrán saber en qué medida también pueden fortalecer sus aprendizajes. Especialmente para aquellos estudiantes que todavía requieren mayor apoyo en el logro de sus competencias. O sea, he ahí la relevancia de estas conclusiones descriptivas. Y probablemente de aquí surja otra pregunta, como de cómo realizar estas conclusiones, cómo escribir estas conclusiones descriptivas.
Siguiente diapositiva. Ajá. Gracias. Para realizar estas conclusiones descriptivas, se debe haber recopilado las evidencias necesarias, con las cuales se pueda valorar el logro de las competencias. Esto a su vez se corresponde con el análisis respectivo, de acuerdo con lo declarado en el estándar y los desempeños. Y de esta manera, como parte mismo del proceso, se podrá reescribir, construir estas conclusiones descriptivas, las cuales van a contener la información necesaria sobre lo que ha logrado nuestro estudiante y lo que todavía requiere reforzar. Puedo añadir también que puedo incorporar ciertas recomendaciones para que el estudiante, cuando lea también esas conclusiones, pueda saber cómo poder seguir mejorando en esto que todavía requiere reforzar. Entonces, sabiendo ahora que las conclusiones descriptivas son un paso importante, voy a volver nuevamente al caso de la profesora Elena para ver cómo ella ha realizado esta acción. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. En este caso, la docente Elena va a tener que determinar el nivel de logro de la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Dado que sus estudiantes están en el tercer ciclo del nivel avanzado, perdón, tercer grado del ciclo avanzado, entonces corresponde más bien valorar el nivel de logro con lo declarado en el estándar 7. Para ello, ella repara en lo que se dice en el estándar, el cual ustedes pueden visualizar en el recuadro que aparece con un párrafo y con diferentes colores. Ese es el estándar de la competencia escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. Podemos notar que en este estándar la competencia moviliza un conjunto de recursos vinculados con la escritura de textos. Podemos notar que lo resaltado en rojo se vincula con la adecuación a la situación comunicativa. Lo de azul, si podemos ver con más detalle, está más vinculado con la organización y desarrollo lógico de las ideas. Lo de verde, al uso de los recursos ortográficos y textuales para dar sentido al texto. Y lo de morado, que está más vinculado con la reflexión y evaluación permanente de la producción escrita. Podemos dar cuenta que en realidad la competencia no tan solo se fija en un aspecto, sino que en realidad involucra, moviliza un conjunto de recursos. Entonces, mi recomendación hasta este momento es que cuando tengamos que valorar una competencia, ya sea tanto para el caso, bueno, para la competencia que está viendo la profesora Elena, como para las otras competencias que ustedes también ven en sus estudiantes, la manera de valorar una competencia es viendo en su conjunto todos los recursos, capacidades que se movilizan, sin valorar uno más que otro. En realidad, todas en conjunto nos van a dar cuenta de cuán competente es nuestro estudiante al momento de realizar algo. En este caso, vinculado con la escritura de textos en su lengua materna. Entonces, volviendo al caso de la profesora Elena, ella va a tener que elaborar las conclusiones descriptivas de sus estudiantes en torno a esta competencia. Veamos cómo lo ha hecho. ¿Podemos pasar a la siguiente? Gracias. Como podemos notar, la docente Elena ha escrito conclusiones descriptivas para cada uno de sus estudiantes, según lo que se encontraba en el estándar. Vamos a ver qué se dice en cada uno de ellos. Voy a comenzar con la estudiante Elena. Al respecto, con la estudiante Elena, perdón, con la estudiante Juana, la profesora escribió lo siguiente. La estudiante escribe textos adecuados a la situación comunicativa, basados en diferentes fuentes de información. Tienen una organización clara de los párrafos de acuerdo con los géneros textuales trabajados y una secuencia lógica de ideas, las cuales se vinculan a través de conectores y referentes. También, a lo largo de sus textos, se aprecia un vocabulario preciso, así como un uso correcto de los recursos gramaticales y ortográficos.
reflexiona durante la producción de sus textos la coherencia y cohesión de estos. Interesante. Como podemos ver, en esta descripción con respecto a lo logrado por la estudiante Juana, se puede apreciar que la estudiante ha logrado prácticamente todos los aspectos vinculados, todos los recursos, ha movilizado todos los recursos de la competencia. Vemos que no tan solo ha resaltado en uno, sino que en realidad todos los elementos vinculados y que había mencionado antes, los ha trabajado, y por la descripción se puede notar que ha logrado la competencia en el nivel esperado. Pero, ¿esa será la misma situación para los otros estudiantes? Vamos a ver los siguientes casos. Ahí, debajo de Juana, aparece la descripción escrita para Gabriel. Gabriel es otro estudiante. Y la docente, Elena, escribió lo siguiente: el estudiante escribe textos adecuados a la situación comunicativa, pero la organización y el desarrollo de las ideas no son claros. Y en algunas partes de los textos presenta digresiones o vacíos en la información. Asimismo, en algunas partes no aplica correctamente los recursos gramaticales u ortográficos. Además, durante la producción del texto, reflexiona sobre la información que consignará, aunque no siempre en los recursos de cohesión que selecciona. Como podemos notar aquí, este es un caso muy distinto al de Juana, porque aquí podemos notar que Gabriel todavía requiere reforzar algunos aspectos como el desarrollo de las ideas para evitar que cometa digresiones o vacíos. También requiere reforzar los recursos gramaticales y ortográficos, y también supervisar, reflexionar los recursos con los cuales va a dar cohesión a su texto. Entonces podemos notar que la situación a la que han llegado tanto Juana como Gabriel son muy diferentes. Cada uno está mostrando un nivel de logro distinto. Pero estoy segura que este no es el único caso que habremos tenido o hemos visto en todo este periodo promocional. Fácil, ustedes en este momento se estarán preguntando, ¿y qué pasa si tuviera esta docente, Elena, estudiantes de quienes no se tiene información sobre el desarrollo de las competencias? En realidad, la docente Elena sí tiene un caso así, y se ve representado en la estudiante Cecilia. Vamos a ver qué es escrito sobre ella. Si vemos en el recuadro de la estudiante Cecilia, se ha escrito lo siguiente. Dice: asistió al inicio del periodo promocional, pero no entregaba evidencias. Aunque participaba pertinentemente cada vez que corregíamos los textos, no se cuenta con información suficiente para saber el nivel de logro de esta competencia. La describe diferentes tipos de texto. Sin embargo, dejó de asistir también en los meses restantes. Entonces, algo que podemos notar aquí, a diferencia de las otras descripciones, es que en realidad no podemos, o sea, si bien esta estudiante se matriculó, por algún motivo ya no pudo continuar y no se tiene suficiente información con la cual poder ver el nivel de logro de la competencia. Entonces, no podemos decir si lo logró o no, solo podemos declarar que no se tiene la suficiente información. Y este análisis que estamos viendo en cada una de estas conclusiones descriptivas nos van a ayudar finalmente a determinar cuál es el nivel de logro que finalmente se va a registrar en el CIEGIE. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Por lo que se ha visto, en cada estudiante se puede decir que en el caso de Juana, como digamos, si fuera la docente Elena, le podría asignar la A, porque finalmente cumple con lo señalado en el estándar. En el caso de Gabriel, sería más una B, porque todavía hay aspectos que requiere reforzar y que faltan consolidar de la competencia. Y en el caso de Cecilia, en realidad, ahí yo no le puedo ni colocar A o B, sino que solo declarar que no se le asigna ningún calificativo porque no se cuenta con suficiente información.
¿Esto es lo que se podría consignar en el CIAGIE? Pues la respuesta es sí, eso es lo que se consignaría. Pasemos a la siguiente diapositiva. En realidad, esta es la pregunta que finalmente creo que varios quieren saber. ¿Qué se registra finalmente en el CIAGIE para la educación básica alternativa? Para responder a esta pregunta, corresponde tener en cuenta lo siguiente. Primero, es necesario registrar en el CIAGIE el último nivel de logro o calificativo alcanzado por él o el estudiante en el periodo promocional o en el periodo de atención. El mismo que deberá expresar la situación real del progreso de las competencias desarrolladas. Este nivel de logro o calificativo se podrán registrar según la escala determinada para el grado. En el caso de los estudiantes que hayan estado matriculados del segundo grado del ciclo inicial al tercero del ciclo avanzado, solo se podrá registrar niveles de logro AD, A o B, pero por ningún caso el nivel de logro C. Para el cuarto grado del ciclo avanzado, en EVA, sí se habilita el registro según la escala correspondiente a la trayectoria. Es decir, tenemos estudiantes que todavía siguen siendo calificados con el sistema vigesimal, pero otros con el literal. Entonces, sí continuar con ese tipo de registro. Y no está de más decir que para los estudiantes que hayan estado matriculados en el primer grado del ciclo inicial, la promoción es automática. Esto es lo que registraríamos en el CIAGIE. Pero, ¿y qué pasa con estos casos que yo sé que no tengo información o en caso no se haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias seleccionadas? En ese caso, se dejará el casillero en blanco, porque después será completado cuando los estudiantes alcancen los niveles de logro esperados. En la siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, se dejará en blanco el casillero cuando no se haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias seleccionadas o no se cuente con información suficiente. Esto se aplicará tanto para estos dos grupos que he señalado, de segundo grado inicial hasta el cuarto ciclo de avanzado. Además, algo que también existe es poder seleccionar algún comentario predeterminado en el CIAGIE que exprese la situación del estudiante. Es una posibilidad para finalmente informar qué es lo que ha pasado o por qué nuestro estudiante ha llegado a esta situación a finales de este 2021. Entonces, como una sugerencia, podemos seleccionar algún comentario predeterminado en CIAGIE o incluso también señalar estas conclusiones descriptivas que hemos trabajado previamente. Asimismo, algo que no quiero olvidar de señalar es que en el caso de las y los estudiantes que no se hayan contactado con sus docentes, porque también tenemos ese tipo de situaciones, los casilleros de los calificativos también van a quedar en blanco, hasta que alcancen los niveles de logro esperados. En este punto, también estoy segura que estarán preguntando, ¿y qué pasa con aquellos estudiantes del cuarto ciclo de avanzado, que es el último ciclo de la trayectoria educativa? ¿Qué pasa con esos estudiantes que están en cuarto, pero que no alcanzaron los niveles de logro esperado y que en teoría ya culminarían? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí, con respecto a ese grupo de estudiantes, es importante considerar que estos estudiantes pueden presentar al inicio del periodo promocional las evidencias que hayan desarrollado durante enero y febrero. Recordemos que enero y febrero es un periodo para la recuperación y que ahí los docentes habrán dado ciertas orientaciones con las cuales poder trabajar las competencias que todavía se requieren reforzar. Otra opción es que también estos estudiantes de cuarto ciclo de avanzado y que no hayan podido alcanzar el nivel de logro requerido de una o más competencias, podrán también ser evaluados
mediante una evaluación de subsanación, en realidad hasta que puedan lograr los niveles esperados. Y entendiendo que nuestros estudiantes no necesariamente estarían, digamos, sé que por el escenario del 2020 y del presente año ha habido mucha movilidad, es muy probable que nuestros estudiantes también tengan algunas dificultades para poder subsanar. Entonces, algo que también se especifica es que cualquier institución educativa pública de la modalidad puede evaluar al estudiante previa autorización del SEBA de origen mediante el CIEGIE. Esta es otra opción para este grupo de estudiantes. En realidad, esto que acabo de mencionar sería la información que se registraría en el CIEGIE. Siguiente diapositiva. Si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta lo mencionado, entonces podremos determinar la condición de promoción del estudiante. Aquí, como bien lo dijeron mis demás colegas, los estudiantes al finalizar el periodo promocional o periodo de atención tendrán una de las siguientes condiciones. Pueden tener promovido de grado o también promoción guiada. En realidad, se tendrá la condición de promovido de grado cuando el estudiante ha logrado los niveles esperados de las competencias desarrolladas en el grado que le corresponde. Pero si la situación no fuese así y más bien fuera la de promoción guiada, entonces esto significa que el estudiante será matriculado en el grado siguiente y tendrá mayor tiempo y oportunidades para consolidar el desarrollo de las competencias, según el nivel esperado para su grado. Esas serían las dos condiciones que igual se estarían también presentes para la modalidad. No quiero dejar tampoco de resaltar como un punto aparte que en nuestra modalidad existen SEBAs que desarrollan un periodo promocional al año y otros que desarrollan 2 periodos promocionales. Al respecto, estos tiempos sí son una variable que se ha considerado para el registro en el CIEGIE. Los SEBAs que desarrollan un periodo promocional al año registran en el CIEGIE los niveles de logro o calificativos de las competencias en 2 momentos. Un primer momento en el mes de julio o agosto y un segundo momento a fin de año, en diciembre. Y aquellos SEBAs que más bien desarrollan 2 periodos promocionales o 2 periodos de atención, van a registrar en el CIEGIE los niveles de logro o calificativos según la siguiente precisión, como pueden ver en el gráfico. Si pueden ver, en el primer periodo habría un corte en mayo para registrar en el CIEGIE y otro al finalizar ese periodo, que sería julio. Y en el caso del segundo periodo, el registro en el CIEGIE sería en diciembre. Entonces, sé que se ha dicho bastante información en esta última parte. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Sí, un poco para sintetizar lo que ha sido mi presentación, deseo volver nuevamente a la pregunta con la que inicié mi intervención. ¿Cómo cerramos el presente año lectivo? Y aquí son algunas ideas muy puntuales. Primero, es necesario que nosotros como docentes realicemos el análisis y la interpretación de lo que han trabajado nuestros estudiantes, de acuerdo con el estándar y los desempeños esperados. Esto nos va a permitir finalmente determinar el nivel de logro y poderlo consignar, informar a través del CIEGIE. En el CIEGIE se va a registrar el último nivel de logro o calificativo que haya alcanzado nuestro estudiante, según la escala con la cual determinaríamos esta valoración, que puede ser literal o vigesimal. Asimismo, algo que no quiero dejar de resaltar es que este trabajo de análisis no tan solo va a ser útil como información que uno consigna en el CIEGIE, sino que va a permitir saber identificar quiénes son aquellos que tendrían la condición de promoción guiada o de promovido de grado.
y a su vez qué tipo de acciones poder también desarrollar de acuerdo con dicha condición. Sobre todo para aquellos que probablemente estarían con la condición de promoción guiada, porque probablemente ahí vamos a tener que hacer una intervención más exhaustiva, con mayor orientación, para poder finalmente llevar al estudiante a su zona de desarrollo próximo en el logro de las competencias. Y en realidad tampoco quiero dejar de resaltar que, dado que los de promoción guiada van a requerir también mayor atención, sería importante brindarles siempre, y no solo a ellos, sino en general a todo estudiante, cierta orientación con las cuales ellos puedan continuar con su desarrollo. Para ello, desde la modalidad, desde la EVA, sugerimos que se utilicen los recursos y materiales que ustedes pueden encontrar que se ofrece el ministerio o que incluso también son ofrecidos por las mismas regiones o de repente los mismos SEBAS también han elaborado sus propios recursos. Aquí va a ser importante que los recursos puedan ser útiles para que nuestros estudiantes sigan fortaleciendo y puedan continuar con el desarrollo de sus competencias. Y si alguno de ustedes también tuviera alguna dificultad para acceder a los recursos que tenemos al alcance, con toda confianza, desde la dirección, ustedes pueden comunicarse con los especialistas para poder apoyarlos en el uso de esos recursos. Muchas gracias, Madre. Bien, colegas, hemos terminado este bloque 2. Ahora entramos al bloque 3 de las preguntas de ustedes. Vamos a ver qué preguntas nos han formulado los maestros. En realidad tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tener que consolidar, sistematizar algunas. Por ejemplo, acá tengo una que se le ha hecho llegar al maestro Antonio. En realidad son varios profesores. Voy a leer los nombres de los profesores que han hecho esta pregunta: Erika Chávez, Karina Quiroz, Janet Campos, Luis Barrios, Cintia Karina Zambría, Carmen Julia, Hugo Farfán, Oscar Monterroso, Wilber Raúl del Carpio, Carlos Angulo y Sadik Natalie Rodríguez. La pregunta que ellos hacen es: ¿qué notas registrar en el CIAGIE aquellos estudiantes que, estando en promoción guiada en el 2020, no han participado en este 2021? No tenemos evidencia de sus aprendizajes. Es la primera pregunta que hacen este conjunto de maestros al profesor Antonio. Y una segunda pregunta, Antonio, por favor, nos dice Mónica Nicho Vázquez. Buenas noches. ¿Qué sucederá con los estudiantes de quinto de secundaria que no han evidenciado el logro de su aprendizaje? Por favor, Antonio, adelante con tu respuesta. Gracias, Benjamín, y muchas gracias a los maestros y maestras que como siempre, muy preocupados en su labor, plantean algunas preguntas, ¿no? Sí, en caso para la primera pregunta planteada, si un estudiante durante el año 2020 estuvo en promoción guiada en una o más competencias, lo que puede haber sucedido es que el estudiante, lógicamente, en el proceso de consolidación de sus aprendizajes, lógicamente pudo haber obtenido el calificativo requerido y, por lo tanto, ingresado a la nota al sistema. En caso contrario, lógicamente, si no ha logrado, lógicamente, el calificativo requerido, esas competencias quedan en blanco. Y si esa misma estudiante en el 2020, como dice la maestra, no ha entrado en contacto o no hay evidencia de desarrollo de sus competencias, lógicamente entra al proceso de promoción guiada y, lógicamente, esas competencias quedan en blanco, ¿no? La calificación de esas competencias quedan el nivel de logro de esas competencias quedan en blanco, ¿no? Respecto a la segunda pregunta planteada, ¿qué pasa ya con los estudiantes de quinto año de secundaria? En el caso de que un estudiante o los estudiantes de quinto año no alcancen al menos 11 en una o más de sus competencias,
Este casillero, lógicamente, quedará en blanco y será completado cuando el estudiante alcance el calificativo requerido. En caso que un estudiante no se haya contactado con sus docentes, los casilleros de los calificativos de las competencias también quedarán en blanco. Estamos hablando de estudiantes de quinto año secundaria. Y se complementarán cuando alcance el calificativo requerido. Esto, lógicamente, se hace a través de las acciones de recuperación, vía carpeta de recuperación o evaluación, y si en marzo no alcanza, lógicamente, el calificativo de 11, puede solicitar evaluación de subsanación cuantas veces la requiera, ¿no? Estas indicaciones, lógicamente, van a estar planteadas en la norma, que sale ya en estos días, ¿no? Igual como que también hay algunas preguntas que están señalando, preguntando respecto al calificativo literal de primero y segundo y tercero, ¿no? Primero y segundo, tercer grado 2021 es literal, y cuarto y quinto escala vigesimal, ¿no? Esta disposición estará lógicamente prescrita en la norma que ya está por publicarse, ¿no? Gracias, Benjamín. Gracias Antonio. Bien, tenemos una pregunta también, bueno, en realidad varias, pero lo hemos sintetizado para el maestro Artemio. La maestra Magali Miranda Plaza dice, hay áreas en que las competencias se relacionan. ¿Sería pertinente trabajar con todas? A ver, Artemio, ¿qué nos respondes? Gracias por la pregunta. Bueno, respecto a la pregunta de las áreas, las competencias que se relacionan, y si vamos a trabajar todas, estoy entendiendo que la pregunta se va en términos de las conclusiones descriptivas, ¿no? Estoy entendiendo eso porque ya lo ha desarrollado el docente, digamos, con estudiante de la enseñanza y aprendizaje durante el año. Entonces, ahora, y guarda esto relación con otra pregunta que también va en función de las conclusiones descriptivas. Si es en función a ella, es por cada competencia, ¿no? Recordemos que al estudiante se le evalúa, como ya lo habíamos visto inicialmente, en relación a la competencia, ¿no? En todos sus recursos que desarrolla el estudiante. Si tiene sentido, se trabajan, digamos, se evalúan, perdón, en función a lo que se ha trabajado con el estudiante. Bien, gracias Artemio. Bien, y tenemos también una pregunta para Leslie. La maestra Gisela Esteban Huerto nos dice, lo que nos está diciendo es entonces que si el estudiante ha presentado una sola evidencia al finalizar el mes de noviembre, solo con esa evidencia se realizará la conclusión descriptiva sin tener en cuenta el proceso de su aprendizaje. Y hay otra, Leslie, perdón, hay una más, dice de Norma Tintaya, también, ¿por qué señalan que no es necesario revisar todas las evidencias? Por favor, Leslie. Sí, gracias, Benjamín. Sí, con respecto a la pregunta que hizo la profesora Gisela, como ella bien señala ahí, en su misma pregunta, hay todo un proceso de aprendizaje que uno observa como docente para poder determinar el nivel de desarrollo de las competencias. Por ejemplo, no basta solo con ver el producto final en el caso de la competencia que justo he presentado, que es la de escribe diversos tipos de texto. Para mí, como docente, no sería suficiente solo con ver el producto final con un texto de repente muy bien redactado, si no he visto todo el proceso por el cual ha implicado o el estudiante ha desarrollado para poder lograr llegar a ese punto. Entonces, aquí va a ser importante primero saber ver la naturaleza de la competencia. También, como la misma docente lo señala en su pregunta, es necesario también observar el proceso de aprendizaje. No basta solo con recoger la evidencia y ahí queda, ¿no? Tengo que haber visto todo un proceso, porque si no, no sé en qué medida mi estudiante ha logrado hacerlo de manera autónoma, sabiendo
corregir los aspectos que yo le haya podido señalar dentro de lo que es esta evaluación formativa, para que pueda ir mejorando los aspectos propiamente de la competencia. Entonces, con respecto a lo que preguntaba Gisela, ahí, o sea, no sería, hay que ver, digamos, el proceso. O sea, no nos podemos juzgar solo con una evidencia nada más, tenemos que ver el proceso como tal. Y claro, y esto se vincula bastante justo con lo que preguntaba Norma, porque que ella preguntaba por qué se señalan que es necesario revisar todas las evidencias. Aquí más bien es el caso contrario, donde tenemos de repente varias evidencias, no solo una. Y nuevamente aquí hay que nuevamente ver el proceso por el cual el estudiante ha desarrollado esas evidencias. Cuando me refería a que no hay que revisar todas, o sea, no es que descarta así nomás alguna evidencia. Yo creo que todas las evidencias que hemos solicitado a los estudiantes en este año han sido muy importantes porque nos permiten ver el logro de la competencia como tal. Pero como docente yo tengo que valorar cuál de estas evidencias, de todas las que yo he podido, o mi estudiante ha podido presentar, representa o evidencia el nivel de logro. Entonces, haciendo todo un juicio de valor de esas evidencias, yo sabré seleccionar, ya, estas evidencias son las que mejor representan el nivel de logro alcanzado por mis estudiantes. Y en ese sentido, sí va a ser importante de que nuestro juicio no tan solo se sesgue por, de repente, la última evidencia presentada o la primera evidencia presentada por el estudiante, sino que de todas las que yo haya podido, o mi estudiante haya podido presentar, saber ver en cuál de todas está mostrando el nivel de logro y de manera constante, para poder saber yo valorar, ya, aquí ha logrado determinado nivel. Y sé que también esto estoy viendo también en el chat otras preguntas con relación a que, claro, si yo determino este nivel de logro, yo voy a construir una conclusión descriptiva. Sé que el CIAGIE pone ciertos límites para escribir esta conclusión. Y ahí, en realidad, de acuerdo con los límites que tenemos para escribir en ese CIAGIE, sí saber consignar aquella información que sabemos que va a ser importante para nuestro estudiante de EVA. Sabemos que nuestros estudiantes compatibilizan el trabajo con el estudio y ellos sí o sí requieren siempre de estos apoyos para saber cómo manejar de manera más autónoma sus aprendizajes. Entonces, ahí es una recomendación de que se escriba estas conclusiones para que ellos puedan tener mayores insumos con los cuales seguir reforzando sus aprendizajes. Nada más. Muchas gracias. Bien, gracias Leslie, muchísimas gracias. El profesor Artemio me está pidiendo un minuto porque desea hacer una aclaración. A ver, Artemio, adelante por favor. Gracias, Benjamín. Sí, justo comentabas un momento en relación a una pregunta de Luis Ramírez, también era en función a las conclusiones. A ver, ¿aló? Ya, sí. Y justo me refería a una pregunta de Luz Ramírez, la maestra, sobre las conclusiones descriptivas y que hacen por competencia. Y la respuesta es sí, ¿no? Las conclusiones descriptivas son por cada competencia. Pero también hay que recordar, digamos, dos cositas, por favor, y me gustaría que quede claro esta parte, ¿no? Como idea fuerte. En el CIE, las conclusiones descriptivas son opcionales, ¿no? Para el nivel secundario y obligatorias para inicial y primaria. Eso, por favor, para tomarlo en cuenta. Y otro aspecto que también quisiera un poco cerrar como idea fuerza es que el nivel de logro se determina en función a los criterios de evaluación. Y estas se formulan a partir de los estándares del estándar y lo desempeño, ¿no? Esto como para cerrar ante algunas preguntas que también han salido. Gracias, Benjamín. Gracias Artemio, gracias a ustedes, Leslie, Antonio, muchísimas gracias por sus respuestas. Bien, vamos antes de ir cerrando ya, quiero recordarles es necesario hacer su registro de participación. Por aquí les voy a compartir una rutita que ya se ha expuesto en otros momentos. Logran ver.
¿Sí? Bien. Acá estamos, este es el registro de participación. Ustedes están en esta parte, entran, hacen clic en resumen en el Face y van a poder acceder a esta parte de aquí donde está un enlace a donde van a acceder a la encuesta y al finalizar, luego van a obtener las diapositivas de esta noche. Si es en la versión móvil, la ruta es similar. Va a encontrar en esta parte de aquí, ¿no? Hacen clic, enter más y acceden también a través de Perú Educa al enlace para las diapositivas, para la encuesta y las diapositivas. Y de igual manera queremos recordarle que en nuestro centro de recursos ya se encuentran los materiales para que ustedes puedan hacer el proceso de recuperación, tanto a través de Aprendo en Casa, de la plataforma de Aprendo en Casa, como de Perú Educa. Entran al centro de recursos que está aquí y de inmediato se dirigen a esta barra amarilla en donde también hacen clic y van a poder acceder a todos los recursos que ya se encuentran disponibles para ustedes, maestros. Igual es a través de Perú Educa. Entonces, no se olviden que ya está disponible en el Centro de Recursos y Herramientas los materiales para que ustedes puedan trabajar el proceso de recuperación. Bien, queremos también invitarlos a la próxima edición, que es este viernes 17. Tenemos en realidad un interesante webinar, que va a estar a cargo de nuestros especialistas, y el tema es buenas prácticas de autocuidado y de soporte socioemocional a sus estudiantes. Entonces, este viernes a las 18 horas vamos a ir cerrando ya nuestros webinars de este año. Les queremos en realidad agradecer mucho, maestros, por habernos acompañado todo el año, todos los viernes y ahora este día lunes. En realidad no solamente es un reconocimiento a su trabajo de ustedes, sino también al esfuerzo que hacen los padres y sobre todo por el bienestar de nuestros niños. No se olviden que nosotros los profesores estamos entregados básicamente a los estudiantes. No veamos, ya lo han explicado aquí los especialistas, no nos dejemos ganar por la tarea administrativa, que si bien es cierto es importante, la necesitamos, sin embargo lo más importante es que podamos ver en qué necesitan nuestros estudiantes para poder seguir desarrollando sus competencias.